Llegó a Lanzarote casi por casualidad y cambió el rumbo de una isla que se encontraba totalmente desmantelada en lo que a salud mental se refiere. Aquellos tiempos en los que las personas que presentaban algún problema de este tipo eran enviados a otras islas y encerrados, como si de locos se tratara. Detrás de todo esto había una realidad mucho más compleja. Apenas se escuchaba o se atendía en condiciones a aquellos que padecían problemas de salud mental. Las personas que solicitaban atención eran señaladas, motivo por el que muchos decidían callarse. Julio Santiago Obeso sí supo ver esa realidad, y no solo detectarla, sino actuar para atenderla en unos momentos en los que los recursos eran mínimos. Psiquiatra del Hospital Dr. José Molina Orosa, creador del colectivo Alcohólicos Anónimos en Lanzarote o de la Asociación para la Ayuda de los Pacientes Psíquicos El Cribo, entre otros entes. Julio Santiago Obeso siempre tuvo claro a lo que quería dedicarse. Era la primera vez que viajaba a Lanzarote, lo hizo junto a su mujer, y al poco de pisar la isla ya se estaba marcando retos: crear conciencia social sobre la salud mental y luchar por unos recursos en condiciones. Con una vocación absoluta que todavía mantiene, Julio Santiago lo tiene claro. Aunque hace unos años llegó el momento de jubilarse, no piensa desvincularse de lo que él mismo considera que le mantiene realmente vivo. Por eso, el psiquiatra continúa vinculado especialmente a la asociación El Cribo, manteniendo también el contacto con muchos de sus pacientes, a quienes continúa prestando toda su atención. Bueno, pues como ya han escuchado, voy a tener el placer hoy de hablar, de charlar, de conversar sobre un tema, bueno, varios temas, pero creo que todos ellos fundamentales, imprescindibles más en la época en la que estamos, todo lo que tiene que ver con psiquiatría, con salud mental, y lo hago para ello y ya les presento con Julio Santiago Obeso. Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes. Y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes por interesarse por mí. Bueno, como bien comentaba y lo hacíamos a micro cerrado, es cierto que bueno, hemos tenido el placer de hablar con usted en muchísimas ocasiones puntuales, para temas puntuales, pero hoy nos queremos centrar un poquito más en su vida, ¿no? Desde los comienzos, y ya comentábamos un poco a micro cerrado, pero para que todos nos escuchan y nos entiendan. ¿De dónde viene esa, no sé, usted me lo comentará, aparentemente parece vocación, ¿no? Esa vocación por la medicina, más concretamente por la psiquiatría? Vamos un poco a los comienzos, ¿de dónde surge todo esto? Sí, yo nací en un pueblo de la provincia de Jaén, se llama Porcuna, y mi padre era médico. Entonces era médico de pueblo, era médico rural, aunque tenía la especialidad de pediatría, pero ejercía de médico rural, lo que se llamaba entonces médico de cabecera. Entonces, desde muy pequeño ya tuve el contacto con la medicina, de tal modo que incluso, bueno, de alguna manera pues participaba, colaboraba, ayudaba a mi padre en algunas de las tareas que él tenía al tratar a sus pacientes, a sus enfermos. Ya desde pequeño, entonces, empezó la vocación de querer ser médico como mi padre. Entonces, de ahí viene, era una cuestión casi genética, casi hereditaria. Entonces, allí fue donde empecé a sentir la llamada de la medicina, como ve, pues, desde niño, desde que tenía uso de razón. Que nunca dudaste, que siempre desde pequeñitos decimos, oye, pues a lo mejor tengo que si letras, que si ciencias, que si esto, que si lo otro. Siempre tuviste claro en mi caso que tu apuesta claro, era la medicina. desde el principio, porque era como, bueno, algo así. E incluso es verdad que me parece recordar que en algún momento mi padre, como ejercía una medicina rural dura, imagínate, en aquella época, estamos hablando de los años 50 por ahí, años de hambre, de carestía y de miseria. Entonces, el ejercicio de una profesión como la medicina en un pueblo donde los recursos eran pues, prácticamente inexistentes, entonces los médicos tenían que poner mucho de su parte para inventar recursos que no había. Entonces, en alguna ocasión me parece recordar que cuando yo ya manifestaba interés y vocación por hacer algo de medicina, en alguna ocasión mi padre me dijo como que no quería que hiciera medicina, claro. Pero no lo dijo con la boca chiquita, ¿sabes? Eso cuando se dice sin mucha gana. Yo creo que él, en el fondo, siempre deseó que hiciera medicina
Y de hecho luego siempre se sintió orgulloso de que lo hubiera hecho durante toda mi vida. El ejercicio de la profesión siempre le enorgulleció a él y al resto de mi familia también. Y yo desde luego, incluso, aunque ya te digo que es posible que alguna vez él tratara de quitarme la idea de la cabeza, no lo hizo con mucha convicción y desde luego no lo consiguió, tampoco, claro, como se puede observar. Y además que sabías perfectamente que en lo más interno de él decía, sí, yo quiero que siga por ese camino. Sí, sí. Lo que pasa es que evidentemente, como bien dice, un padre nunca quiere que un hijo lo pase mal, ¿no? Y claro, él veía el sufrimiento en esa época de dedicarse a eso. Era complicado ejercer esa profesión, en aquella época muy duro. Hombre, además eso, en un pueblo. Ten en cuenta que claro, aquel pueblo, porque uno es un pueblo de la llanura entre Córdoba y Jaén, con un clima continental muy duro, de tal modo que hace mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Y entonces pues, se pasaban canutas, como no había muchos recursos, el pueblo tenía muchas cuestas, es un pueblo con un castillo arriba, claro, tiene muchas cuestas, y había que estar, en medicina rural hay que ir mucho al domicilio de los pacientes. Entonces mi padre, que era cojo, porque había tenido poliomielitis cuando pequeño, pues entonces allá que andaba el hombre, te iba con su muleta y con sus bastones por aquellas calles de Dios, y bueno, así ejercía su profesión, y así nos sacó adelante a los 6 hijos, que éramos 6 hermanos, ¿no? Y así seguiste, continuaste por ese camino, Julio, sí, continuaste por el camino de la medicina. ¿Estudiaste dónde? ¿Te fuiste? Estudié a los 9 años me fui a Madrid. Me mandaron a Madrid a un internado, a un colegio interno. Ahora cuando suena la palabra internado parece que fuera como una especie de castigo o una cosa así, pero no, en aquella época no lo era. Un internado era pues el lugar lógico al que teníamos que ir la gente de los pueblos cuando íbamos a las capitales a estudiar. Una especie de residencia, digámoslo sí, así, como bueno, se puede decir ahora sí, residencia. Pero que no había residencias, por ejemplo, sí había residencias universitarias, pero para estudiantes de bachillerato pues no había nada más que internado. Entonces yo fui a uno que se llamaba Institución del Divino Maestro, estaba en Madrid, en la calle San Vicente Ferrer, el área de San Bernardo, y entonces allí fue donde hice, desde los 9 años hasta los 17, pues todo el bachillerato, allí, hasta preuniversitario que se llamaba entonces. Preuniversitario, y luego ya pasas a la universidad, ¿también allí? Bueno, pues pasó una cosa ahí quizá un poco curiosa, que cuando estaba terminando el bachillerato, yo ya estaba saliendo con una chica de mi pueblo, era en mi pueblo, en el pueblo donde yo nací. Mi padre era el médico del pueblo y el padre de mi novia era el veterinario del pueblo. De tal modo que eran amigos, mi padre, la familia de mi padre y la familia del suyo, eran amigos de siempre. Y mi novia y yo, ahora mi mujer y yo, hemos salido juntos desde la infancia, toda nuestra vida, ¿no? Qué bonito. Entonces, eso influyó para que yo decidiera trasladarme, para dar mi matrícula, para estudiar en la universidad en Granada, en vez de en Madrid. Porque aunque Madrid tenía más prestigio y una nota de corte más elevada, y yo podía haberme quedado allí, porque había hecho COU allí, preuniversitario allí, podría haberme quedado, pero aún así elegí venirme a Granada para estar más cerca de ella, porque en Andalucía no había tampoco muchas universidades, no como ahora que hay universidades en todas las provincias. En aquella época la Universidad de Granada tenía una facultad de medicina muy prestigiosa, y entonces a mí me convino para estar cerca de Córdoba, que era donde estudiaba mi novia, para poder ir los fines de semana a verla. Yo tenía una moto y iba a ver a mi novia en aquella época. Qué historia más bonita y qué historia más emotiva, Julio, de verdad. Sí, hombre, sobre todo porque es cierto que no es muy frecuente que hayamos parejas, que hayamos continuado juntos toda una vida. Y toda una vida bien, además, en nuestro caso. Qué bonito, qué bonito. Pues nació de esa manera, que digo. Qué bien, Julio, de verdad. Y precisamente empiezas la universidad, como bien dice, en este caso en Granada. Sí. ¿Y en qué momento te das cuenta, cuando uno va estudiando la carrera, ¿no? Pues en mi caso, pues, por ejemplo, estudié periodismo, ¿no? Y me voy dando cuenta que a lo mejor me gusta más una cosa que la otra. ¿En qué momento de tu carrera universitaria te vas dando cuenta y vas diciendo, a mí esta parte de la psiquiatría, la salud mental, creo que me tira, ¿no? Sí, me da la sensación de que ya tenía yo de alguna manera, se desviaba mi atención sobre todo hacia los temas de la salud mental. Pero claro, durante el estudio de mi carrera, fueron 6 años, como sabes, entonces, mientras yo estaba haciendo la licenciatura, es decir, aprendiendo de todo, de medicina general, digamos, y de cirugía general, básica, pues además, en mis vacaciones, cuando tenía tiempo, ayudaba a mi padre en su consulta de mi pueblo, de tal modo que aprendí técnicas de cirugía menor, o de traumatología de reducción de fracturas, o de ginecología y obstetricia atendiendo a partos, mientras era estudiante. Entonces, hice de todo, pero a partir de segundo de carrera,
en la que en una de las asignaturas era psicología clínica, pues había un catedrático de origen alemán que en aquella época la psiquiatría alemana tenía un enorme prestigio y una gran influencia en toda la psiquiatría, no solo europea, sino de todo el mundo. Mi catedrático, don Luis Rojas Ballesteros, pues era el que me tocó a mí para hacer en segundo de la carrera. Ya empezamos con una asignatura que era psicología, y el modo como aquel hombre lo explicaba y los temas que tocaba me resultaban tan interesantes y sobre todo tan misteriosos, el modo de funcionar del cerebro humano, que ya fue cuando yo me decanté a estudiar psiquiatría. Entonces, ya en tercero de carrera, empecé a andar yendo por el departamento de psiquiatría, bueno, pues intentando que se me pegaran cosas de psiquiatría, y andando por allí, al principio todavía no era ni mucho menos adjunto porque era estudiante, pero ni siquiera estaba de prácticas porque las prácticas se empezaban a hacer en sexto de carrera, pero yo ya a partir de tercero y de cuarto y tal, yo ya estaba por allí entre las cosas de psiquiatría, ya estaba interesándome en aquellas enfermedades tan curiosas y tan extrañas y tan misteriosas, y por tanto que suponían un reto tan importante para tratar de resolverla o de entenderla por lo menos. Julio, me permites un inciso porque creo que es muy importante, una de las cosas que acabas de comentar y además me acabas de transportar un momentito bueno, yo terminé la carrera no hace tanto, y es lo importante que es la forma en la que un profesor o profesora te transmita, ¿no?, una determinada asignatura, porque al igual si en este caso ese profesor no llega a dar las clases de esa forma, a dar esa teoría, esas prácticas y demás, y al igual no te hubiese llegado a interesar incluso por la psiquiatría, o sí, pero quiero decir que tuvo mucho que ver, ¿no? Sí, no, por supuesto, muchísimo, yo creo que muchísimo que ver, pero el caso es que luego después, recordándolo, el modo de dar las clases, luego hasta casi como que, lo recuerdo como que no me gustaba demasiado, porque era una persona, era un señor muy bien vestido, muy elegante, muy puntilloso, muy obsesivo, muy perfectista, incluso un poco ampuloso en el hablar, era aquellos catedráticos antiguos que utilizaban una tarima y un atril para dar sus clases. Es decir, también es verdad que era una época en la que la proyección de un catedrático sobre los alumnos tenía un ascendente, como que parecía, ellos, los propios catedráticos, adoptaban una actitud muchas veces bastante lejana de los alumnos, en el sentido de que querían siempre marcar esa especie de diferencia de categoría. Él era bastante así, pero luego después, lo que no era tanto cómo lo decía, pero lo que decía, lo que hablaba, se veía que le apasionaba tanto y le resultaba tan interesante que nos contagiaba su entusiasmo. Entonces, todos nosotros, muchos de los que, bueno, de hecho, conmigo estudió la carrera y luego la especialidad de psiquiatría, un hijo de ese señor, que ahora es famoso, se llama Enrique Rojas, catedrático de Madrid, pues él empezó conmigo la carrera y entonces ya desde que estuvimos con su padre, desde segundo de carrera, pues ya los dos decidimos hacer la especialidad de psiquiatría y algunos otros, y de hecho estuvimos todo el tiempo durante la carrera haciendo cosas de psiquiatría y luego después nos quedamos allí en Granada mismo para hacer la especialidad. ¿Y cómo es ese momento, Julio? Hablabas antes de cómo tu padre te había transmitido también esa pasión y esa vocación por la medicina en general. ¿Cómo es ese momento que tengo curiosidad en el que llegas a casa y dices, oye, yo creo que me estoy interesando por la psiquiatría? Pues a mí me parece que fue una cosa curiosa. Yo he hablado de que mi modo de ejercer la psiquiatría, y luego después cuando llegué a Lanzarote pues se confirmó el estilo, por lo menos inicialmente. Yo me llamaba a mí mismo un psiquiatra de cabecera, porque me apetecía, me gustaba la medicina rural, la medicina de pueblo que practicaba mi padre, y aunque yo estaba haciendo la especialidad de psiquiatría, pero me seguía interesando una visión amplia de la medicina y de la atención al paciente de un modo integral, y en los médicos rurales, los médicos de cabecera de aquella época, existía muchísima relación con las familias de los enfermos, de tal modo, y más en un pueblo en donde todo el mundo se conocía, de tal modo que al final los médicos de cabecera terminaron siendo un poco como un pater familias al que se le consultaban muchas cosas y muchas dudas. Y desde luego tenían un ascendente, un prestigio en el cual nadie desconfiaba de ellos. No es como ahora que hay que ganarse la confianza a veces con bastante dificultad, pero en aquella época había el médico de cabecera de una familia, bueno, pues eso era una persona con un gran prestigio y tal. Entonces a mí me ilusionaba que cuando yo pudiera ejercer la psiquiatría, que era la especialidad que me interesaba,
no dejar de ser un poco médico generalista. Claro. Entonces, como que me daba pena no poder ejercer, o sea, especializarme mucho, me daba pena. Parece que la pretensión mía era a ver si podía compatibilizar, estar muy especializado en una cosa con el ejercicio de la medicina en un sentido más amplio. Esa era la idea. Claro, claro, te entiendo perfectamente. Es que era como no perder ese conocimiento, bueno, el conocimiento lo tenías evidentemente, pero ese trato y ejercer de ese médico cercano, de médico de familia, además, pero evidentemente con tu especialización o tu vocación realmente, que era el mundo de la psiquiatría. ¿Y en casa cómo lo recibieron, Julio? Bien, ya digo que mi madre también era castellana. Bueno, mis padres no eran de Jaén. Yo nací en un pueblo de Porcuna, que se llama Pueblo de Jaén, pero te he dicho antes que mis padres no eran de allí. Mi padre era de Salamanca y mi madre era de Reynosa, de Cantabria. Entonces, de Santander, se llamaba entonces. Y entonces, pues eran personas, bueno, no eran las personas alegres y que pues, tópicamente se atribuyen a los andaluces. Entonces ellos ejercían en Andalucía, pero eran gente como muy seria, muy en plan castellano-leonés o una cosa así, ¿no? Gente del norte y gente fuerte, muy fuerte. Gente además muy seria. Entonces mi madre era una persona que, a pesar de que yo tenía en aquella época, porque, bueno, pues la edad de un estudiante, pero a lo mejor en la universidad a partir de los 17, hasta los 17 en Madrid y a partir de los 17 en Granada. Bueno, pues estando estudiando ya en Granada, las decisiones que yo tomaba sobre mí o las ilusiones que me hacía o lo que quiera que sea, en mi casa se escuchaban con un gran respeto. Pero además, nosotros éramos 6 hermanos, de los cuales 4 chicos y 2 chicas, y yo era el segundo, es decir, tengo una hermana mayor, luego era yo y luego después el resto de la gente, ¿no? De mis hermanos, 4 más. Pues mis hermanos y mis hermanas también siempre, como en mi casa se respiraba un ambiente como de respeto mutuo y recíproco, que hoy día me parece que era un sistema educacional muy bueno, porque era respetuoso, en algunas ocasiones quizás excesivamente serio y disciplinado, pero en la mayoría de ellos no. Predominaba fundamentalmente, en mi recuerdo, predominaba el respeto que teníamos unos por otros. Y estoy hablando no solo del respeto que teníamos los hermanos entre sí o con mis padres, sino incluso de una cosa que luego después, ahora parecería raro que te dijera, que en aquella época la educación en las casas era una educación muy machista, en el sentido de que a los hijos varones se les educaba de una manera distinta que a las niñas. Y con frecuencia a las niñas se las hacía tener conductas un poco serviles con respecto a los hermanos varones. De tal modo, pues no sé, el tópico ese que se cuenta siempre, que las niñas, cuando los chicos hacían una serie de tareas dentro de la casa, pero por ejemplo, las camas esas hacían las niñas, o la cocina, pues lo hacían las niñas y tal. Bueno, en mi casa estudiamos todos los hermanos, y fuera, me refiero, y nunca hubo esa sensación de que algunos de nosotros, por ejemplo las chicas, adoptaran actitudes serviles con respecto a los chicos. Sin embargo, el respeto de todos por todos es una cuestión que yo todavía desde hoy lo recuerdo como una cuestión admirable. Y participábamos en las tareas que había que hacer en la casa, todos en todo. Claro. Entonces, cuando había que hacer algunas tareas de mantenimiento de la casa, venga, pues ahora este verano vamos a pintar las puertas. Pues una de las hermanas pues pintaba todo. una y otra de las hermanas pintaba la otra. O a la hora de hacer las camas, cada uno hacía la suya. O a la hora, es decir, había a la hora de poner la mesa o de quitar la mesa o de hacer la cocina, lo que sea. Entonces, ese tipo de educación fue la que recibí. En ese ambiente de tanto respeto uno por otro, cuando decidí hacer psiquiatría, bueno, a mi madre sobre todo le resultó un poco raro porque ella no entendía muy bien el mundo de la enfermedad mental, aquello de los locos y todo claro. eso, pero lo respetaron totalmente. Claro, es que yo creo, y esto me interesa mucho, Julio, porque como dices, no se entendía muy bien aquellos que no se dedicaban a eso, evidentemente, como en este caso podía ser su madre, no se entendía muy bien ese concepto de la salud mental, de los locos y demás. Todo este tema, locos mal llamados locos, evidentemente, pero que en esos tiempos se podían entender esas cosas así, ¿no? Malentender. Precisamente, ¿cómo se hacía, por ejemplo, en el caso de su madre, cómo hacías entender, ¿no? ¿Cómo manejabas toda esta situación para que no entendieran precisamente que querías dedicar a la psiquiatría y que era pues todo este mundo? Era una especialidad un poco rara, digamos, vista así desde fuera. Oh, pues eso vas a hacer, qué cosa tan rara. Pero no era la única.
Otras especialidades de medicina también son raras en el sentido de que, por ejemplo, mira, una especialidad especialmente difícil de entender a la hora de que un médico joven o un estudiante de medicina escoja esa especialidad, la oncología. Ajá. Esto de estudiar, trabajar, vivir, cuidar eternamente a pacientes que tienen un mal pronóstico, que cuesta curarlos, que muchos de ellos terminan falleciendo. Entonces, pues parece como que dicen, ¿por qué no te dedicas a otra especialidad, digamos, más alegre o no sé, algo así, ¿no? O sea, quiero decir con eso que había algunas especialidades que tenían esa especie de estigma de ser especialidades de cosas raras. Bueno, pues quizá yo tenía, no sé, a lo mejor había algún componente morboso en mi modo de ser que me hacía dirigir la atención hacia esas especialidades, esos modos de entender la medicina y la vida, y la filosofía de la vida, pero sobre todo interesándome por lo raro, por lo poco convencional. Siempre he tenido ese espíritu aventurero de tratar de hacer cosas que no eran lo usual, que no eran lo habitual. Entonces, quizá en mi caso, bueno, hubiera sido comprensible que yo me hubiera dedicado a la medicina rural y hubiera seguido la labor de mi padre, que además fue una labor interesantísima, porque en aquella época, en los pueblos de Andalucía, igual que en los pueblos alejados de las grandes ciudades de toda España, pues como te he dicho antes, había mucha miseria y concretamente en la zona donde ejerció mi padre su especialidad de medicina rural, había un foco de una enfermedad que estigmatizada más todavía que la enfermedad mental, que era la lepra. Y mi padre trabajó mucho y creó programas de erradicación de la lepra y de hecho consiguieron erradicar la lepra en esa área. Había 6 áreas de lepra en España, una de ellas era en esta zona del pueblo de mi padre. Entonces, a mi padre, el que yo eligiera una especialidad, digamos, rara o con un cierto poco habitual, morbo, sí, no le sorprendió demasiado porque él había dedicado parte de su vida a otra cosa también muy rara y en aquella época con muy mal pronóstico. Claro. Que era la lepra. Claro. Sobre todo una de las variedades de lepra, que es la lepra lepromatosa, que era gravísima y que, bueno, era como desde el punto de vista del estigma social, pues era peor todavía que la de los enfermos mentales. Y se dedicó a ello. Y además con muy buen resultado. Entonces, no solo comprendió que yo no siguiera exactamente su trabajo, sino que rompiera con la tradición y me fuera a otra especialidad. No solo lo comprendió, sino que lo respetó totalmente. Pues qué suerte tuviste, Julio, porque creo que es muy importante que siempre haya alguien que te entienda, ¿no? Si es del ámbito familiar, pues mejor que mejor, y que tuviste además a un gran maestro, vamos, desde luego. Desde luego que sí. Julio, porque por cuestión de tiempo tenemos que ir avanzando. La verdad que te agradezco que me hayas contado con tanto detalle todos estos comienzos, porque luego son súper interesantes y nos ayudan a entender además pues el resto de su trayectoria profesional, ¿no? Vamos un poco avanzando. Termina la universidad, digámoslo así, luego imagino se especializa en psiquiatría. Sí. Y su primera toma de contacto con el mundo ya profesional. ¿Cómo surge? ¿Y dónde? Sí, en Granada, claro, igual que en otros sitios, el estudiar una especialidad supone estar ejerciéndola ya. Ajá. Pero claro, con una supervisión. El sistema MIR, por ejemplo, es un sistema de formación de especialistas muy caro, muy costoso para la sociedad, pero que genera muy buenos especialistas. Porque mientras vas haciendo la especialidad, ya estás ayudando incluso tu supervisor, digamos, tu mentor, pues te va permitiendo que tú también intervengas en las consultas poco a poco, bajo su supervisión. De tal modo que antes de tener el título de especialista, ya sabes de la especialidad y de su ejercicio. Entonces, cuando yo estaba en segundo de especialidad de psiquiatría, apareció un señor que me conocía porque resulta que había nacido también en mi pueblo, aunque él no había estado nunca allí en aquel pueblo porque había ejercido en otro sitio. Entonces, pero al conocerme, este señor resulta que se llamaba Vicente Hueto Montilla, y era psiquiatra. Y era psiquiatra y estaba ejerciendo psiquiatría en Las Palmas de Gran Canaria. Yo en aquella época todavía no conocía Canarias, no había venido nunca a Canarias, no conocía. Entonces, este señor pues habló conmigo, yo estaba en segundo de especialidad, o sea, estaba terminando la especialidad, o en medio de la especialidad, cuando él me contactó y me dijo, oye, cuando termines la especialidad, ¿por qué no vienes a Lanzarote a ejercerla? Y yo, a Lanzarote. En aquella época... ¿Dónde queda eso, no? Claro, Lanzarote ahora mismo, bueno, pues no haría falta decirlo porque en todo el mundo se sabe por dónde anda, pero en aquella época no.
Claro. Entonces, ya que me fui al Mapa Mundi, en aquella época no teníamos internet para consultar bueno, pues ninguna de las redes ni en internet de ninguna manera, entonces me fui al Mapa Mundi a ver dónde estaba Lanzarote y de verdad que no se veía casi ni dónde estaba de pequeñito. Es que estamos muy mal pintados ahí. Bueno, pues eso, que está tan mal pintado allí en aquel cuadrito al lado debajo de Portugal o debajo de las Islas Baleares, ahí en ese cuadradito que sale, pues volvió otra vez a ejercer sobre mí, y en este caso ya sobre mi mujer, porque yo ya tenía mi mujer, estábamos casados, teníamos un niño en aquella época, y entonces volvió a ejercer sobre nosotros el espíritu aventurero que te dije antes cuando surgió el tema de la salud mental. Y si nos fuéramos a ejercer y a vivir nuestra vida a Canarias, a Lanzarote, bueno, era un paso que nadie en nuestra familia, yo no pertenecía, era muy frecuente en aquella época pertenecer a alguna familia en la que hubiera emigrantes. Ajá. Eso en Andalucía muchísimo, mucha gente se tenía que ir a trabajar a Alemania o al País Vasco, o lo que quiera que sea, que eran regiones mejor dotadas económicamente. Y entonces, aquí en Canarias, como sabes, en esa misma época, la emigración desde aquí hacia países sudamericanos era pues una cosa terrible, que casi afectaba a todas las familias, ¿no? Lo que pasa es que aquí la migración se hacía sobre todo hacia Sudamérica, en el sentido de Argentina, más que ninguno, quizás también en algunas ocasiones Paraguay o Chile. Y luego, sobre todo, a la zona de Centroamérica y sobre todo a Cuba, ¿no? Venezuela y Cuba. En algunos casos también a Colombia, pero sobre todo Venezuela y Cuba. Entonces, pues, bueno, nosotros que allí, que no conocíamos el fenómeno de la migración y eso de que la gente se tuviera que ir a trabajar fuera o lejos de la familia, pues lo hicimos. Rompimos una lanza y nos decidimos ir a Lanzarote. Nos venimos para acá con todos los bártulos, dispuestos a quedarnos. Porque yo tenía un cochito en aquella época, no sé, un 850, era pequeñito, y entonces, pues, bueno, pues decidimos venirnos a Lanzarote y cogimos nuestro coche y lo trajimos, que en aquella época venir en coche era complicado, porque no había ferry, los coches había que subirlos a los barcos con una grúa y con una, en fin, que era complicado. Muy aventureros, muy aventureros. El hecho de traerlo ya significaba que veníamos dispuestos a quedarnos. Exacto. O sea que tenía que haber pasado algo muy gordo para defraudarnos y que nos fuéramos a marchar de nuevo. Bueno, y así nos vinimos. Y claro, cuando llegamos a Lanzarote, el impacto fue bastante grande. En primer lugar, lo que pasa siempre en Lanzarote, hay un primer impacto que es sobre todo la orografía, la geología del terreno, que nosotros no estábamos acostumbrados a una zona desértica. Entonces, aunque en Andalucía, toda la zona de Almería, es bastante parecida a Lanzarote, me refiero desde el punto de vista de paisajístico y tal, pero sin embargo en la zona donde estaba no. Nosotros vivíamos en esta zona entre Granada y Porcuna, que eran los sitios donde yo me movía en ese tiempo, pues son zonas muy arboladas, muy verdes, con una vegetación muy densa, y sobre todo en la zona de Porcuna, que es un pueblo olivarero, pues hay miles y millones de árboles colocados en fila perfectamente geométricas, y entonces estábamos acostumbrados a tener mucho arbolado, mucho verde. Nada que ver. Mucho verde, muchos ríos a nuestro alrededor. Y cuando llegamos aquí, pues eso sí que fue un impacto. Pero hubo otro impacto mejor y que nos sedujo más. Y era el ver que estaba todo por hacer. Aquí no había habido tratamientos para problemas de salud mental. Y entonces había que crear las unidades de salud mental, había que crear el ambiente en la confianza en la gente para que viniera a consultarnos sus problemas de salud mental. Eso al principio era horroroso, no venía nadie, porque la gente no quería consultar esos temas porque estaban muy estigmatizados. ¿De qué año estamos hablando, Julio? Perdona, 72. Vale, para ubicarnos un poco en esa posición que dices de que no había nada. Yo vine a Lanzarote en septiembre del 72, que quiere decir que en septiembre pasado, 2022, he cumplido 50 años en Lanzarote. 50 años. Bueno, pues hace 50 años, Lanzarote pues, prácticamente, ya digo, no existía. Estaba, desde el punto de vista turístico y de hostelería, existía el Hotel Fariones. Ajá. Ya está. O sea, no había ningún otro hotel en la isla, ninguno, y toda la zona de Fariones solo existía el hotel y un pequeño complejo que había al lado, aquel Barracuda, que estaba allí, pero eso solo es lo que existía. Estaban construyendo el Hotel San Antonio. Y por supuesto no existía toda la zona de Costa Teguise, eso no existía. La zona de Costa Teguise era una salina donde nosotros íbamos a pescar.
Entonces, no existía la urbanización ni el proyecto siquiera. Porque tenemos alguna que otra imagen por ahí de archivos históricos y demás, porque a mí es que me cuesta muchísimo imaginarme una Lanzarote así, desde luego. Julio, yo sí, como bien comentas, cuando llegabas en el sector este de la salud mental, de la psiquiatría y demás, que no había absolutamente nada, y cuando llegaste y viste todo eso, imagino que dirías, a ver, vamos a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Dónde me sitúo? ¿Qué empezamos a hacer? ¿Cómo fue esa primera toma de contacto y en dónde te situaste cuando llegaste a Lanzarote? Sí, a nosotros nos contrataron, se hizo un hospitalito en Lanzarote que se llamaba la Casa del Mar. Era un hospital del Instituto Social de la Marina y estaba donde está ahora el Centro de Salud de Valterra. Vale. Bueno, por eso se llamaba la Casa del Mar. Y la Casa del Mar tenía 23 camas, todo el hospital. Una capilla, una biblioteca y 4 o 5 habitaciones de hostelería, de hospedería para marineros que pasaran, te digo, el Instituto Social de la Marina. Entonces, en Lanzarote había muchos asegurados relacionados con la Marina, porque aquí se vivía casi exclusivamente de la pesca y de las factorías de fábricas de pescado que había aquí, de conservera. Había 6. Y entonces, pues, todas las cartillas, digamos, de la Seguridad Social, pues, eran sobre todo relacionadas con la pesca, ¿no? Con el mar. Porque, ya digo, que no existía el turismo, todavía no existía en absoluto. Y el resto de las cosas, pues, bueno, la agricultura y tal, pues, una agricultura de subsistencia exclusivamente. Entonces, la Casa del Mar, que como digo, era un hospitalito de 23 camas, nada más 23 camas, para abrirla, para inaugurarla, nos contrataron a 6 médicos especialistas y fuimos los primeros médicos especialistas hospitalarios que vinimos a Lanzarote. Y éramos un cirujano, un traumatólogo, un pediatra, un no sé qué, un cardiólogo, un psiquiatra. En realidad, a mí me contrataron como neuropsiquiatra, porque yo, además de psiquiatra, soy neurólogo, hice la especialidad de neurología por la Universidad de La Laguna. Y entonces me contrataron como neurólogo psiquiatra, es decir, aprovecharon y le pusieron el nombre de neuropsiquiatría para que yo hiciera 2 especialidades a la vez, claro, para que ejerciera las 2 a la vez, neurología y psiquiatría. Entonces, en ese hospitalito, pues fue donde empezamos, teníamos una consulta y empezamos a ejercerlo, bueno, pues a ver, a que acudiera la gente con problemas de salud mental. La mayoría de la gente que acudía solían ser problemas relacionados con la ansiedad y con este tipo y depresiones. Muy difícilmente veíamos algún caso de alcoholismo, y el alcoholismo era una auténtica plaga en Lanzarote, pero no iban al médico. Los alcohólicos no reconocían sus problemas, claro, su enfermedad, entonces no iban al médico. Entonces, y luego respecto a enfermedades mentales graves, por ejemplo esquizofrenia o psicosis maníaco-depresiva, este tipo de cosas que producían grandes trastornos de la conducta, entonces lo que se hacía con esa persona era, hasta entonces, se metían aquí en Lanzarote, en el Hospital Insular, en 2 celdas que había, y se tenían en la celda hasta que se podían trasladar en el Correillo, que era el barco que iba a Las Palmas, que no iba todos los días. Entonces estaban ahí en la celda esta, pues digamos, no sé si protegidos o para que la sociedad se protegiera de ellos, porque había tanto miedo sobre los temas de la salud mental, claro, que entonces a una persona con un trastorno mental simplemente se le encerraba. Entonces que estaban ahí encerrados hasta que podían ser trasladados a Las Palmas, que generalmente iba un celador con ellos, en un barquito, que era el Correillo, en una celda dentro del barco y con mucha frecuencia con unas esposas puestas o con una camisa de fuerza. Y así estaba un día que duraba una noche que duraba la travesía para ir a Las Palmas. Y allí esos pacientes eran también pues, ingresados en un hospital psiquiátrico de aquellos de entonces que se llamaba un manicomio. Claro. Entonces, eso, cuando yo llegué, empezamos a intentar cambiarlo y que los enfermos psiquiátricos no tuvieran que ir a Las Palmas y sobre todo no tuvieran que pasar por las celdas aquellas horrorosas, ¿no? Horrorosas, además eran celdas horrorosas, como esas que se ven en las películas de madera gruesa, claveteada, las puertas con una mirilla, con reja y luego después dentro sin muebles para que no hubiera riesgo ninguno para el paciente. Madre mía. Bueno, era una cosa, bueno, pues eso lo hemos vivido en Lanzarote hace 50 años. Entonces, claro, desde eso a lo que hay ahora, pues fíjate, los cambios que se han producido son enormes, ¿no? Y había que hacerlo todo. Claro. Entonces empezamos a que cuando yo tenía un enfermo que necesitaba ingreso, ya no iba a la celda, ya no lo mandaba a Las Palmas, sino que empezábamos a ingresarlo en una de las 23 camas, batallando con el resto de los especialistas que necesitaban camas para sus especialidades, porque eran muy pocas camas. Pero aún así empezamos a ingresar a un enfermo psiquiátrico en algunas de las camas de la Casa del Mar. Y ese fue el comienzo.
Ese fue el comienzo. ¿Y cómo fue ese proceso, precisamente, sí, un poco al hilo de lo que está comentando, cómo fue ese proceso de pues que evidentemente contrataran a más personal, de que fueran haciendo más infraestructuras en la isla, de que se fuera también normalizando pues todo los conceptos que tienen que ver con salud mental, de quitar ese estigma? ¿Cómo fue poco a poco ese proceso consiguiéndose, Julio? Pues exactamente poco a poco. Tan poco a poco, al principio, todo era un trabajo pues, de hormiguitas, porque se basaban más que en la capacidad laboral, o lo que quiera que sea, o en la eficacia y tal, era sobre todo una cuestión de tenacidad. Era cuestión de seguir, pues claro, para lograr que las autoridades nos prestaran atención y empezaran a hacer concesiones respecto a los recursos que eran imprescindibles, bueno, pues era una batalla, pero una batalla tremenda, que duraba cualquier adelanto que necesitaba, o una consulta nueva, o no sé, por ejemplo, cuando empecé a hacer la en Lanzarote había también muchos chicos y muchas personas con epilepsia, no solo niños, no solo jóvenes, sobre todo jóvenes y niños, pero también algunos adultos epilépticos. Y entonces todos ellos también tenían la costumbre, se mandaban a Las Palmas para que hicieran allí su estudio electroencefalográfico. Bueno, yo tenía unos cursos de electroencefalografía, la especialidad, no existía todavía la especialidad de electroencefalografía, que luego surgió y ahora se llama neurofisiología clínica. Pero en aquella época, pues yo tenía unos cursos de electroencefalografía, de tal modo que pues practiqué la electroencefalografía durante años. Además, como en aquella época los registros de electroencefalografía, o sea, no había ordenadores, y se hacían en papel, bueno, los kilómetros de papel que yo he podido ver, pues no te pueden imaginar los miles de electroencefalogramas que se hicieron aquí. Entonces, cada vez que necesitábamos, por ejemplo, un aparato de electroencefalografía, para que la gente no tuviera que desplazarse a Las Palmas con los niños, con ataques epilépticos, lo que sea, bueno, eso era una batalla campal, y estábamos años para conseguirlo. Dios. Cada vez que se necesitaba un avance tecnológico o lo que quiera que sea, cualquier recurso. No digamos un recurso humano, es decir, contratar un enfermero, contratar una enfermera, contratar un técnico Bueno, todo eso era una batalla. Batalla que ha durado y que sigue todavía en marcha, porque todo lo demás que se ha ido consiguiendo ha sido siempre eso, a base de una gran tenacidad. Claro, por ir acercándonos, precisamente como bien comentas, ir acercándonos un poco más a la actualidad. Yo seguiría andando y profundizando en cada detalle porque me interesa muchísimo, pero bueno, por cuestión de tiempo, por ir acercándonos más a la actualidad. Empezaste en ese mini hospitalito, por así decirlo. Siguientes pasos, Julio, gracias a esa evolución, afortunadamente, que hubo en la isla de Lanzarote, ¿cuáles fueron los siguientes pasos en este camino? Sí, el resto de los especialistas que vinieron conmigo, como yo, también pues, fueron consiguiendo aumentar sus recursos. Aparecieron nuevos médicos, apareció un personal de enfermería, que era fundamental, y entonces pues, se decidió, era imprescindible, la construcción de un nuevo hospital. Era imposible que en aquel hospital, en aquella Casa del Mar, donde lo pasamos muy bien en el sentido de que hicimos algunas cosas que se consideraban imposible todavía en aquella época. Aquí había un traumatólogo, en aquella época se hizo muy famoso. Hombre, en aquella época nos hicimos muy famosos en la isla todo, porque en la isla había 4 gatos. Muy pocos, y como claro. nos conocíamos todos y habíamos 6, 8 o 10 médicos, pues claro, éramos muy populares. De ahí viene el que la gente me conociera, no tanto por la pericia o por la destreza que yo tuviera en el ejercicio de mi profesión, sino sobre todo eso porque éramos personajes pues, muy conocidos, claro. Los médicos de Lanzarote, ¿no? Entonces, los demás también fueron consiguiendo, te hablaba de un traumatólogo concreto que hizo incluso hasta una implantación de una prótesis de cadera en aquellos años en donde se estaba haciendo esa cirugía como una cirugía puntera en los grandes hospitales, y aquí en Lanzarote se hizo una de esas intervenciones. O sea que te estoy hablando de que a pesar de que éramos pocos y con muy pocos recursos, pero estábamos bien formados los especialistas y empezamos a hacer algunas cosas incluso que casi como que sorprendían fuera de aquí. En mi caso concreto, mi objetivo era crear una unidad de psiquiatría hospitalaria, sí, es decir, específicamente de psiquiatría. No en un sitio donde yo tuviera que compartir las camas con otras especialidades, sino que mis camas fueran para psiquiatría exclusivamente. Bueno, pues cada especialidad quería lo mismo, que hubiera un servicio de esa especialidad, Exacto. independiente y autónomo. Entonces, para eso era necesaria la creación de un hospital nuevo. Hubo una serie de oportunidades, después de muchísimos años de solicitarlo, y en el año 98 pues, se abrió el nuevo hospital, que es el que tenemos ahora, que ha sufrido muchas ampliaciones después, pero bueno, ya se abrió ese hospital con 320 camas al principio. Hombre, ya eso era un hospital de categoría.
Bien es verdad que durante el tiempo, desde que yo vine en el 72 hasta el 98, que se abrió el hospital, pues había hubo además también un aumento de la población tremendo, ya hubo la explosión demográfica de Lanzarote con el tema de la hostelería y el turismo, y entonces ya la isla empezó a cambiar en todos los aspectos. Luego ya de una manera en progresión geométrica, cada vez más rápido, pero los comienzos fueron muy lentos, muy lentos. Muy lentos y muy duros. Sí, duros. sí. Pero bueno, ya llega a ese hospital por fin, al frente de psiquiatría en ese hospital, y ya las cosas van mejorando, ¿no, Julio? En el sentido de, bueno, imagino que se va, como bien comentábamos, la otra parte, la de normalizar la salud mental, todas las enfermedades que tienen que ver con la salud mental, la psiquiatría, la gente imagino que empieza a normalizarlo y a acudir más a consultas, todo esto se va normalizando, ¿no?, con la creación de ese hospital. Sí. Sí, tanto es así que, hombre, el hecho de que en el hospital hubiera una serie de camas que eran la unidad de psiquiatría, ya creaba lo que se llama un servicio de psiquiatría que no solo era lo que estaba dentro del hospital, sino que ya la atención que se prestaba afuera dependía de ese servicio. Entonces, cuando se crea un servicio hospitalario con camas, no queda más remedio que crear unidades de salud mental con consultas externas para atender a la población y atraerla hacia las camas cuando se necesite, como una hospitalización. Entonces, casi a la vez que se creó la unidad de internamiento breve, que se llamaba así, de psiquiatría, se crearon también unidades de salud mental abiertas en los ambulatorios, en los centros de salud, lo que luego se han llamado centros de salud, en aquella época eran ambulatorios. Entonces empezaron a necesitar, para que hubiera gente que atendiera esas consultas externas, pues tenía que haber también, empezamos a contactar también otros psiquiatras, otros personal de enfermería y, en fin, psicólogos. Es decir, que ya, como digo, se abrió todo el campo de la atención a la salud mental. Y luego lo que sí que empezó a notarse es que, igual que en otros lugares, por mucho que los recursos públicos o que las fuerzas vivas de la isla crearan recursos humanos y técnicos o tecnológicos para la atención a la salud mental, pero no era suficiente. Era necesario que nosotros, además, movilizáramos a la población para que hubiera otros recursos, por ejemplo, de rehabilitación o recursos, en fin, extrahospitalarios, que solamente se podían hacer a base de grupos de autoayuda o de ONG o de una movilización ciudadana, ¿no? Entonces ahí fue donde empezó a verse la necesidad y la obligación de que solo con los recursos públicos de salud no era suficiente para atender adecuadamente a la población. Entonces empezaron a surgir nuevas cosas, nuevas ideas, ¿no? Y aquí, y me lo has hilado perfectamente además, porque, bueno, hay que decirlo, no estamos en este escenario por casualidad, ni porque, bueno, hayamos caído aquí de repente. Estamos en el cribo, en este caso. Cuéntanos, Julio, también qué ha supuesto el cribo en tu trayectoria profesional también, incluso personal también, el cribo, que por cierto ya 30 aniversario, más de 30 años en funcionamiento. Sí. Hombre, aquí hubo en salud mental varios hitos que yo creo que son importantes. Uno de ellos ocurrió bastante antes de la fundación del cribo y fue la creación de los primeros grupos de alcohólicos anónimos. Exactamente. Eso fue hace 40 años. Es decir, los grupos de alcohólicos anónimos son, en Lanzarote, 10 años más viejos que el cribo. Y también fue otra batalla, pues, para conseguir que los alcohólicos reconocieran su enfermedad, quisieran ser ayudados y empezaran a reunirse en grupos de autoayuda. Pues fue una batalla concretamente de 13 años, en la que yo estuve, para fundar esos grupos, yo estuve asistiendo a los grupos de alcohólicos anónimos como si fuera un alcohólico durante 13 años, simplemente con la intención de atraer alcohólicos de verdad que quisieran integrarse en el grupo. A partir de cierto momento ya se vio que esos grupos ya caminaban solos y entonces los grupos de alcohólicos anónimos en la actualidad funcionan como son, es decir, como grupos de autoayuda sin profesionales por medio. Ellos se ayudan entre sí, pero hasta que se pudo hacer así y hasta que tenían una autonomía para un rodaje, para caminar solos, pues se necesitaron 13 años de experiencia. Entonces los grupos de alcohólicos anónimos fue un hito. Y el que se fundaran, nosotros creamos el grupo de alcohólicos anónimos de aquí de Arrecife, uno en Femer, uno en Tinajo, uno en Puerto del Carmen, que era un grupo internacional, que era ya Puerto del Carmen, ya era un sitio donde había una población extranjera suficiente como para crear un grupo con reuniones en inglés para atenderles a ellos. Luego se creó, o fuimos a crear el grupo de Santa Cruz de la Palma y el grupo de Puerto del Rosario, que los creamos también desde aquí. Eso fue en cuanto al tratamiento del alcoholismo y del problema social y familiar que generaban los alcoholismos en Lanzarote.
que era muy grave. Eso fue, como digo, hace 40 años. Más adelante, pues en el hospital, en esa inicialmente una unidad de psiquiatría pequeñita que teníamos, como había consultas externas, pues cuando a los enfermos psiquiátricos se les daba el alta, muchas enfermedades psiquiátricas son enfermedades de muy larga evolución. Bueno, pues son así. Pero vamos, no es solo en psiquiatría, en reumatología, en neumología, en oncología, las enfermedades muchas veces duran años y años y años y requieren una atención, aunque no sea ingresado, pero requieren una atención continua. Después de darle el alta, una atención continuada. Entonces se vio, empezamos a tener la gente que iba siendo dada de alta del hospital, como era todavía, bueno, vivíamos una relación con los enfermos, con su familia bastante familiar, bastante cercana. Entonces, cuando se iban, pues conseguíamos, no de todos, pero de muchos de ellos, que volvieran cada miércoles, bueno, allí al hospital, a ver cómo seguían, a ver cómo estaban, y lo hacíamos la mayor parte de las veces en la propia cafetería del hospital, mientras tomábamos café, pues empezamos a reunirnos con enfermos o con algunos familiares, pues para que no se perdieran de pista, para que siguieran de alguna manera bajo el tratamiento o el control evolutivo de nosotros, ¿no? A ellos les gustaba y a nosotros también, hasta que no cabíamos en la cafetería, en nuestras reuniones de los miércoles, y decidimos irnos a otro sitio. Y hubo un familiar, una chica, la hermana de un enfermo, que nos ofreció un almacén que ella tenía en Argana, en una calle que se llama El Cribo. Ajá. En Argana Alta hay un lugar en donde las calles, los nombres de las calles son todos de aperos de labranza. La calle Trilla, la calle Cribo, la calle, pues no sé, un montón, el Azadón, la Huataca, los nombres de aperos de labranza, ¿no? Bueno, ahí está la calle Cribo. Y allí fue donde nosotros nos organizamos como asociación y donde se le dio el nombre de El Cribo. Ajá. Entonces, porque mucha gente pregunta, ¿y por qué El Cribo? Bueno, pues porque la calle en donde estaba nuestro primer centro social era El Cribo, calle El Cribo. Todo tiene un porqué, desde luego. Y por ahí empezó la cosa del Cribo. Y como digo, y como usted dice, este año ha sido el 30º aniversario, es decir, llevamos caminando 30 años. Nada más Ahora, y nada menos. la Asociación del Cribo dispone, claro, ha ido creciendo de un montón de recursos y un montón de programas que atienden a las personas con enfermedades mentales y sus familias. Entonces, pues ahí ahora ha ido creciendo extraordinariamente esto y además con mucha eficacia, porque el Cribo además ha sido una ONG que, aunque había similares en otras islas, concretamente en Gran Canaria y en Tenerife, había asociaciones similares y además hermanas nuestras, porque colaboramos en todo momento con ellas. Pero la del Cribo tenía una pujanza y un algo especial que la hizo muy interesante para los demás. Las demás islas imitaron nuestro modelo y entonces empezamos a trabajar de una manera que a ellos les iba bien y a nosotros también. Es decir, aprendíamos mucho unos de otros. Claro. Entonces se fue creando con todas las asociaciones de enfermos mentales y sus familiares, se fue creando una confederación, una federación canaria de asociaciones de enfermos psiquiátricos, enfermos mentales, ¿no? Entonces ya la red fue aumentándose, esta federación se hizo miembro de la Confederación Nacional y Europea y entonces pues ahora pertenecemos a esa red de atención a la salud mental, digamos, en un nivel, se está haciendo en Lanzarote, a un nivel pues no peor que el que se puede hacer en cualquier sitio de España o de Europa. Y que toda esa unión y demás lo que ha hecho también, afortunadamente, ayudar a concienciar sobre todo lo que tiene que ver con las enfermedades de salud mental, a normalizarlas, a que cualquier persona pueda, sin miedo y sin estima ninguna, acudir, contar, desahogarse. Creo que toda esa unión es lo que ha logrado también, entre otras cosas, pues concienciar y normalizar sobre este tema, ¿no, Julio? Porque el Cribo ya trascendió y ya no es solo un lugar donde se atienden a personas con enfermedades mentales o a sus familiares, sino salimos al exterior para divulgar, hay que hacer trabajo de divulgación. Entonces nosotros lo que hacemos es eso que ahora se llama visibilizar o visibilización. Entonces lo que hacemos es trabajamos mucho en la calle y durante este año ha habido un montón de actividades pues, de participación ciudadana en la cual nosotros hemos ido a la calle a trabajar, pues yo qué sé, a dar charlas de divulgación en institutos para que la población juvenil vaya creciendo sin el estigma que hasta ahora ha tenido siempre el tema de la salud mental y las enfermedades mentales. Entonces, esa tarea
ahora, bueno, ocupa el cribo casi tanto como la propia atención a los enfermos. Las tareas de divulgación, tenemos, como sabe, un periódico de edición que se publica cada 3 meses, un periódico gratuito. Tenemos un programa de radio, que es La Ovejita Negra, que ya es un programa de radio veterano en nuestra isla, y tenemos una serie de... dentro de los programas de rehabilitación, pues una coral, donde vamos a un grupo de pop y de música rock. Tenemos también una serie... Dentro de de la Asociación del Cribo, lo que se pretende es que podamos estar en todos los lugares donde se reúne la población para lo que quiera que sea, para actividades de tipo cultural o deportivo. Ahí está el cribo también, ¿no? Claro, tener presencia de algún modo para que lo conozcan y sepan de lo que... tenemos que ir terminando, Julio. Insisto, me pegaría horas y horas hablando contigo sobre todos estos asuntos que además, insisto, creo que son fundamentales, de verdad lo digo. Pero tenemos que ir terminando, y para ir terminando, bueno, como bien has comentado, una dilatada y destacada trayectoria personal y profesional. Motivo, digo yo, que entre otras cosas para que en su momento den el nombre de Julio Santiago Beso a la Unidad de Rehabilitación Psicosocial, en su momento. Yo recuerdo, si no me equivoco y si no me corrige, unas declaraciones suyas en su momento como de sorprendido, ¿no? Y de, oye, pues muy bien, mucho orgullo, pero como que tampoco hacía falta, ¿no? ¿Cómo recibes en su momento esta...? Bueno, es que mira, cuando... te diré, el día que se inauguró la Unidad de Rehabilitación Psicosocial, que también fue un gran éxito para la isla, porque costó un esfuerzo ímprobo. Fue una cosa, no te puedes imaginar la cantidad de cosas que tuvimos que hacer, la cantidad de reuniones y tal, porque en Lanzarote siempre se ha caracterizado por tener bastante inestabilidad política y, como sabes, se gobernaba la isla sobre todo a base de pactos entre distintos partidos. Eso pues, tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, pero uno de los inconvenientes que tenía para nosotros era que cuando ya teníamos convencidos a los consejeros que podían decidir sobre lo que queríamos, que era una unidad de rehabilitación psicosocial, cambiaban. Pues de pronto cambiaba el gobierno, porque se rompía un pacto, aparecía otro, y había que empezar a trabajar de nuevo, otra vez, con los políticos. Sigue pasando eso, ¿eh? Eso fue una batalla, vamos, terrible. Entonces, cuando se consiguió hacer el edificio, terminarlo, que yo les decía, un poco anecdóticamente, que habíamos puesto la primera piedra del edificio, habíamos puesto ya varias veces, pero que a mí lo que me interesaba era que se pusiera la última piedra, no la primera, porque se hicieron lo de la primera piedra, no es ninguna tontería, es que es verdad. Es así, se sigue haciendo, sí. Entonces, bueno, pues nosotros lo que queríamos era ver la última piedra. Cuando por fin tuvimos la última piedra, entonces, bueno, pues se decidió inaugurar el edificio. Se hicieron los preparativos, los no sé qué, no sé cuánto, tal, y algunos de esos preparativos se hicieron sin que yo los conociera. Entonces, hombre, evidentemente fue por iniciativa, sobre todo, de algunos compañeros míos de trabajo, que propusieron al Cabildo y a los políticos del momento que se pusiera mi nombre a ese centro. Y lo hicieron con tanto acierto que consiguieron sorprenderme, porque cuando se fue a inaugurar el centro, como tú sabes que los letreros de la inauguración se pone una cortinilla, que luego se tira de aquello y aparece, pues estaba la cortinilla puesta, y entonces yo ya sabía que aquello se iba a llamar Unidad de Rehabilitación Psicosocial. Pero creí que era solo eso. Entonces, cuando estaba aquí Paulino Rivero y estaba, bueno, pues los que en aquel momento inauguraron aquello, gente a la que le agradezco muchísimo, porque aunque no solo ellos intervinieron en la creación del centro, que como digo, había durado tanto tiempo que había influido a distintos gobiernos, distintas legislaturas, pero los que estaban allí cuando se terminó y cuando se inauguró, era Marcia Acuña, era pues, Pedro Sanginés, era un momento de gran importancia para la salud mental de la isla. Y entonces, cuando descubrieron la cortinilla aquella, resulta que apareció allí también mi nombre. Entonces, la emoción que despierta eso es un poco contradictoria. En primer lugar, sí, hombre, es un orgullo, como no lo va a ser. Y es un honor que tu nombre figure en un sitio, en un letrero público, donde todo el mundo lo ve y todo eso, ¿no? Y además, si es un hospital, un hospitalito, donde se va a trabajar por la salud mental. Entonces, pues un orgullo doble o triple. Pero, a la vez también, da un poco de pundonor, porque piensas que aquello no es solo tuyo, de la obra, ni mucho menos.
y que debería haber habido una lista de personas allí puestos delante, Claro, o abajo, te entiendo. que han sido todos los que han conseguido que este centro sea una realidad. Entonces, parece que ponerme a mí solo fuera como si solo yo lo hubiera hecho, y eso no me parece justo. Pero bueno, el caso que está ahí hecho, el edificio está funcionando, la razón para la que se hizo está ahora mismo en plena vigencia, y ahí está mi nombre. Bueno, pues no sé, como ya digo, como un honor para mí, eso por supuesto. Por supuesto que sí, que como bien dices, los políticos han ido y venido, pero tu lucha siempre ha estado ahí por la salud mental, por la psiquiatría y por todo lo que tiene que ver desde luego con esto, así que yo creo que más que merecido ese yo nombre. creo que eso, y también hay lo de la constancia que hablábamos al principio, también ha predominado, porque, claro, mi partido político y que sea, mi partido siempre ha sido la salud mental. Exactamente. Entonces he estado con todos los partidos políticos siempre que se colaborara para trabajar por la salud mental. Que es lo importante, lo Entonces, verdaderamente no importante. me he definido nunca con ningún partido, precisamente para que no se politizara el tema y para conseguir que fuera quien fuera el partido que gobernara en ese momento, estuviera sensibilizado sobre la salud mental de Lanzarote. Así es. Julio, tenemos ya que despedirnos, pero no me quiero despedir sin antes preguntarte por la actualidad, por ti mismo, por cómo estás ahora. Tu jubilación llegó, si no me equivoco, hace unos nueve años, hace 9 años. pero sigues, por supuesto, involucradísimo con la salud mental. Pero ¿cómo ha ido todo después de esa jubilación? ¿Cómo la recibiste y cómo estás actualmente? Pues, ¿Qué es lo que al me interesa? jubilarme, bueno, hubo un momento en el que pensé abandonar del todo la salud, bueno, la salud pública, Exacto. no solo en el sistema público de salud, sino también en consultas privadas, es decir, abandonarlo. Pero después de un tiempo, además concretamente ahora con el COVID, me sirvió mucho de reflexión el tener que cerrar la consulta durante el tiempo del COVID, porque hubo que cerrar todo, pues se cerraron las consultas. Entonces probé a ver cómo sería estar sin contactos con la gente de salud mental, sin venir al cribo, sin pasar consulta privada, sin ir al hospital. ¿Cómo sería eso? Y no me hallaba. Yo no podía, Lo llevaste mal. no podía estar sin seguir con un trabajo relacionado con la salud mental. ¿Que me permitían estar en lo público? Porque yo en lo público llevo jubilado a los 68 años. Ajá. Es decir, pretendí estar más tiempo de lo que era la jubilación normal, que era a los 65, y hubiera seguido más si me hubieran dejado. Pero bueno, que no me dejaban continuar en la salud pública. Bueno, pues seguiría en la sanidad privada, pero yo quería seguir trabajando en la salud mental. Y eso es lo que he hecho. Además con muy buen resultado, porque ahora tengo una consulta privada que me permite ofrecerle a la gente el tiempo que quiera. Ya no tengo prisa, ya no tengo guardia, ya no tengo busca, ya no tengo... Y entonces puedo estar el tiempo que quiera. Veo muy poquita gente, pero sigo viendo gente. Y luego en el cribo, donde pertenezco a la junta directiva y donde vengo pues casi a diario, donde estoy... Entonces continúo con los trabajos relacionados con la salud mental, ahora de un modo mucho más gratificante. Porque lo hago voluntariamente y porque lo hago disponiendo del tiempo que me da la gana, del tiempo que quiero. Entonces, pues me gratifica mucho, sigue siendo mi vocación. Qué bien y qué bonito. Gente, como digo yo, gente llegando, deseando llegar a esa edad en la que puede jubilarse y gente que cuando llega a la edad de jubilarse pide no hacerlo, ¿no? Y claro, seguir de algún modo trabajando en lo suyo. Trabajando en lo suyo. Pues Julio, ahora sí tenemos que despedirnos, pero te agradezco enormemente esta charla y esta conversación para que te podamos conocer también un poquito mejor desde tus comienzos. Muchas gracias por interesarse por mí y efectivamente, bueno, ya saben que utilizaremos de alguna manera también los recursos de, pues no sé, de todas las cadenas de radio y de televisión de Lanzarote, precisamente para divulgar la salud mental, que a fin de cuentas, como digo, es mi vocación y es un plano que ahora, actualmente, hay unas necesidades que se muestran cada vez más imperiosas de atender, desde el punto de vista de todos los recursos habidos y por haber, sobre todo públicos, de atender a la salud mental de la gente. La salud mental de la gente, a pesar de todos estos avances que hemos tenido, sigue no estando bien del todo. Y nosotros en nuestra isla, como sociedad, como grupo, como población, como pueblo, no estamos muy bien de la cabeza. Perdone que utilice una terminología un poco de la calle, un poco vulgar, pero es muy gráfica. La sociedad de Lanzarote no está muy bien de la cabeza. Necesita ayuda desde el punto de vista de la salud mental. Tenemos que ser mucho más saludables. Y eso hay que trabajarlo desde la cuna, desde la educación, hay que trabajarlo sin parar ni un momento. Los recursos públicos de salud, en salud mental, que han crecido mucho y que ahora son muy eficaces, no dan abasto y se necesitan más recursos. Claro. Hay que sensibilizar a nuestros políticos de que consigan los recursos como quiera que sea, pero que atiendan a la sanidad y dentro de ello a la sanidad y la salud mental, porque es fundamental.
Pues te agradezco este último mensaje y nos quedamos con eso, Julio. Muchísimas gracias y espero poder seguir charlando, hablando, viéndolo y sobre todo pues seguir trabajando también en esto que tanto nos has dado a Lanzarote desde el punto de vista de la salud mental. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos quedamos con este último mensaje, precisamente seguir visibilizando, concienciando y apostando por ayudar en todo lo que tiene que ver con los aspectos de la salud mental aquí en la isla de Lanzarote, que como hemos visto se ha evolucionado, pero todavía queda mucho por hacer. Nos vemos la semana que viene, a todos ustedes los veo con más relatos de vida.